Y se necesita de comida. Eh, Más o menos eso fue lo que yo encontré sobre la pintura de los Que cazadores. justamente es otra analogía. Por ejemplo, yo había leído que más bien también esa pintura representaba como la derrota o como un anuncio de una catástrofe que no podías evitar. Entonces, justamente la película va muy de la mano con el ataque de este planeta Melancolía, que pues ya no podemos evitarlo, o sea, va a chocar. Y justamente también esa otra parte del análisis de esa pintura y de otras es como que es parte de aceptar en cierta forma que lo catastrófico va a suceder, pero también hay un goce, pudiera ser, no sé, pudiera ser que haya un goce antes de esa catástrofe, de esa colisión, ¿no? De emociones, de actos, de sucesos. Ahora que estamos hablando ya un poquito más pues de las emociones, me gustaría, no sé, Mariana o Jessica, que pues que nos hablaran, ¿no? Primeramente, ¿qué es melancolía? ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo se define? ¿Quién la definió? Bueno, primero que nada es como desde el comienzo pues se puede ver justamente esa melancolía bueno, diferenciar también la depresión de la melancolía, ¿no? Que es muy importante. Pero desde el comienzo se ve como este enfoque de la cara de Justin, la música triste, los pájaros cayendo, como la cámara lenta, ¿no? Como esa alusión como a la muerte, ¿no? A esto siniestro, a esta muerte que está durante la película. Esta melancolía, ¿no? Es descrita pues también como Freud, como esa pérdida de interés por el mundo exterior, esa pérdida de la capacidad de amar, del futuro, ¿no? Por ejemplo, se veía mucho en Justin que era como, pues no le interesaba el futuro, era como que venía melancolía, ay, pues ya me voy a morir, como esa pérdida de interés, como esa inhibición de productividad, como decía Freud, estas características pues son como de la melancolía. Es una pérdida de objeto. Por ejemplo, el duelo, pierdes algo, sabes lo que pierdes, ¿no? Perdiste un familiar, perdiste el trabajo, perdiste algo y hay un duelo. Es un duelo consciente. La melancolía es algo inconsciente, porque sí perdiste algo, pero ¿qué de ese algo perdiste? Entonces es algo como muy inconsciente, no se sabe realmente. Es como hay un empobrecimiento, perdón, del yo. A mí me llama mucho la atención cómo va evolucionando a lo largo de la película, porque al principio se ve esta Justine que está, pues sí, como absorta, sumida como en sus pensamientos, como que más o menos quiere ser como salvada en cierto sentido, porque va como a pedirle como consuelo al papá y no se lo da, que también eso es como muy significativo. Luego va con la mamá, que también eso es como doble trampa porque sabe que la mamá pues al fin y al cabo no le va a dar una respuesta positiva, entonces es como reafirmarle esto malo que tiene y entonces en la primera parte es como si se pusiera el pie una y otra vez con estas conductas como autodestructivas que ella tiene y en la segunda parte ya se sumerge como en esta depresión muy, pues sí, muy melancólica. Y cuando está como aceptando ya la muerte, cuando ya empieza como melancolía con este simbolismo de empezar ya a arrasar con todo, a mí me parece que ahí empieza como su goce, porque Freud decía que la melancolía es cuando el sujeto, bueno, el yo, pierde el objeto de amor, ¿no? Y entonces el objeto se va sobre el yo, y ¿cómo explicarlo? El objeto vives en el yo y entonces le recae como esta sombra. Déjenme, les defino exactamente las palabras de Freud que decía él. Él decía que era la sombra del objeto cayó sobre el yo.
Entonces, esto, la libido, digamos que se retira del mundo, se va hacia el yo, el objeto empieza a vivir, digamos, en el yo, y entonces el yo empieza como a autorreprocharse, a autodenigrarse, pero en lo que en realidad hace es como empezar como a matar como a ese objeto de amor que quiere como matar, ¿no? En este caso, pues puede ser como el simbolismo de la madre, ¿no? Entonces, a mí es muy significativo porque cuando ve que Melancolía va a arrasar con todo, es como va a matar a todos, que eso es lo que ella quiere, matar al objeto, ¿no? Y entonces empieza este goce y empieza como estado de calma y como esta perversidad de decir, es que la tierra es mala, o sea, ¿por qué te lamentas? O sea, aquí nada es bueno. Entonces, y empieza como en esta escena que me parece como muy maravillosa, que está desnuda y se está como, bañándose como en melancolía, ¿no? Sí, pues ve como esa muerte, como esa melancolía, como ese objeto como de deseo, a mi punto de vista, como ver esa atracción de ese goce. Sí, porque justamente si vemos la película, nunca se desnuda más que ante melancolía. Cuando está en la noche de nupcias con su esposo, pues no tiene ni siquiera relaciones sexuales. Y en la única escena donde hay sexo es cuando está ¿con quién, perdón? No recuerdo ahorita el nombre del chavo, pero es como el asistente del jefe. Dim. ¿Dim? Ok, Tim, o Dim, no sé, no escucho bien. Pero, y justamente nunca se quita la ropa, pero para ella melancolía era como su máximo, y es lo único que la hace quitarse la ropa y a la que ella se entrega por completo. Aquí, Joaquín, ¿quieres agregar algo? Es que hay unas cosas bien curiosas con lo que están hablando del personaje, ¿no? De Justin, que es que lo tomamos como si fuera un personaje que está comportándose de una manera realista en cierto momento, pero lo que pasa en la película en los primeros 30 minutos es que se despersonifica este personaje. O sea, ella pierde total sentido de una identidad humana, por así decirlo, ¿no? O sea, y creo que esta relación va un poquito. Tras Montiel tiene una afinidad que lo presenta en la película pasada, en Anticristo. Al final de la película dice dedicada a Tarkovsky y tiene muchísima referencia al Espejo y a otras películas. Y esta no es lo único, ¿no? O sea, esta también lo hace. Desde la pintura que estaba mencionando hace ratito, que también es parte del Espejo. O sea, Tarkovsky lo utilizó esa misma pintura para hacer unas escenas del Espejo y la vuelve a utilizar en Nostalgia. Aquí mismo vemos a un personaje que actúa como los personajes de Solaris, por así decirlo, y bueno, y en otras, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el personaje? Este personaje deja de actuar de una manera congruente, o sea, de una manera como esa parte que haría cualquier persona y que tendría este reflejo hasta dices, oye, estás muy contenta al inicio de la película porque te ibas a casar y de repente todo se rompe sin saber realmente, o sea, no hay una explicación directa de por qué se rompe. Y pensamos en melancolía, que es esto que va a pasar y que va a ser su único como goce en ese momento. Pero lo verdadero es que ella es el mismo planeta. Sí, o sea, ella ya deja de ser una parte como humana para convertirse en ese reflejo de lo que viene. Y ese es un personaje que deja de importarle absolutamente cualquier comportamiento humano que pueda haber. Y es lo que a todos nos saca de contexto. Y dices, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué te comportas de esa manera? Porque ella ya no está en eso. Ella es uno con la naturaleza, como viene en el póster también. O sea, ella es uno con la naturaleza, ella es uno con todo lo que está ahí. Y todo lo demás es el reflejo humano alrededor de algo que no pueden aceptar y que ella ya lo tiene. Y es donde, o sea, sí, insisto, existe todo eso de la melancolía, pero sí siento que a veces dejamos de lado y tratamos de justificar un poquito los comportamientos de este personaje cuando es como el juego que hace el director ahí, dándonos un personaje que deja de ser eso.
Ajá, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero justamente es el simbolismo de la melancolía, porque, o sea, una persona con esta enfermedad, podríamos decirle, no tiene relaciones, no tiene vínculo o relaciones con el otro, ¿no? O sea, de hecho, Freud decía que solamente se identifica con las personas y no llega a una investidura o una energía, es como decir, pues sí, como una vinculación con el otro, ¿no? Y entonces lo podemos ver con el esposo, ¿no? No llega a tener una relación con él, no llega a tener una relación con los papás y se debe a que a los papás están totalmente ausentes, ¿no? Y hay una identificación muy marcada con la mamá porque la mamá no cree en el matrimonio, la mamá es si te fijas, hace como también el juego de que las dos se van a bañar a la tina, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Y entonces es con la única que está de hecho le dice, estoy asustada y le dice, yo estaría, como, aterrada, ¿no? Y vete de aquí, ¿no? Entonces, ella no logra hacer esto. Cuando tiene sexo con el asistente, ella está en otro lado. O sea, ella realmente no lo está haciendo. O sea, ella está en una dominancia y está viendo al cielo, ¿no? No está teniendo una relación sexual con él. Entonces, y las pinturas justamente que empieza a poner en la sala, yo estaba leyendo en estas, todas tienen estas caras que van hacia el cielo en esta posición como de sumisión hacia la muerte, pero también hacia como este goce, ¿no? Así de magnífico, ¿no? Menos el del venado, el de Crying Deer, ¿no? Que es como la única como más de angustia, ¿no? Pero hay como este goce de la muerte, pero sí es este juego, o sea, es este juego, pero es lo que hace una persona melancólica, o sea, una persona melancólica es así, no es una persona coherente, o sea, actúa así de esa manera, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo pudiéramos diferenciar melancolía a una depresión? Porque digamos que la primera impresión que te da la actitud de Justin es como una persona con depresión, pero ya cuando te entras en descubrir que es melancolía, pues, ¿cómo pudiéramos nosotros diferenciar esas dos partes? Bueno, la depresión es como ese fenómeno en el que puede pasar a lo largo de, obviamente, como de nuestra vida y lleva como un tiempo también de adaptación, ¿no? O sea, mucho en los psiquiatras, si quieren verlo en el DSM y así, pues tiene que tener un tiempo, tienes que tener varios síntomas y es como todo esto. Pero en la melancolía es más como esa estructura psíquica, como algo más complejo, esto que decía Mariana, ¿no? En la melancolía, esa pérdida de interés, por ejemplo, en las relaciones, es muy como, muy autorreproche, mucho interés en sí mismo, no hay interés por los demás, hacia los demás, por eso con las relaciones, pues no sé, el trabajo, no interés, ¿no? En la pareja, no interés con mamá, no interés con papá, no interés, ¿no? Se pudiera ver en la primera parte que a lo mejor le pudiera doler, o sí, como de, ay, lo perdí, o esta pérdida, ese vacío, pero al final no se preocupaba más por ella y por su melancolía, ¿no? Y como que también algo muy significativo hay que aparte del mundo es esto, ¿no? Que se rebaja el yo de una manera. ¿Dónde está Dani? Sí. Entonces eso es lo difícil y que el suicidio dentro de la melancolía se puede explicar como este mensaje de matar al otro a través del yo. Es distinto. Y por ejemplo, aquí hay dos ambivalencias, ¿no? Las dos hermanas y también hay dos planetas. ¿Cómo pudiéramos encontrar ahí una relación entre la conducta de una persona y la conducta de otra y cómo cambia en la segunda parte? O sea, aquí hay varias preguntas que pudiéramos como ir desentrañando. Por ejemplo, ¿por qué dos partes de la película y no una sola parte? O sea, ¿por qué tiene que dividirla en dos partes?
Vamos con varias cosillas. ¿Por qué dividen en dos partes? Primero, por gusto, puede ser, ¿no? Sí, porque Dogville, Manderley, Nymphomaniac, Anticristo, la de la casa de Jack, él le gusta mucho marcar los actos de las escenas, muy similar a lo que hacía Ibsen y en teatro, ¿no? Es un dramaturgo noruego que La Fontaine también tiene un montonal de ese realismo generado bueno, es un realismo hasta que no llega a tener ninguna esperanza al final, ¿no? Que es el teatro de Ibsen y también de Chekhov. Entonces, él marca mucho los actos y creo que La Fontaine lo utiliza también. ¿Por qué marca dos actos en esta película? Primero, el primer acto es mucho más cálido, o sea, es un cálido, pero sí, y aparte artificial, sí, es muy artificial, o sea, son las luces que están ahí de fiesta, pero todo es frío el ambiente, pero las luces están ahí. Y toda la siguiente parte de la película es mucho más fría. La primera parte de la película es una referencia también a La Celebración, la primera película del Dogma 95, ¿sí? De Festen. Y tiene también estos mismos tipos de personajes, estos conflictos de familia, todo lo que está pasando ahí, pero ahí todavía no está, Diosín todavía no está totalmente rota. O sea, bueno, todavía no cae en este parámetro con el planeta. La siguiente, y de hecho, si nosotros vemos la sinopsis de la película, vemos la primera parte y decimos, no tiene nada que ver con el planeta. La segunda parte ya es melancolía, ¿no? La está vista desde cada uno de los personajes y melancolía. Entonces yo creo que por eso divide mucho. O sea, desde dónde está narrado realmente cada parte de la película. Fíjate que ahorita que comentaste, a mí me llamó muchísimo la atención la cuestión de los colores. Realmente es una película fría, tonos azules y todo esto que te va envolviendo, aparte del movimiento de la cámara a estos tonos, pues tú te vas estresando con la película, ¿no? Y cuando hay partes cálidas, se ven muy falsas. Por ejemplo, cuando sales del evento, se ve una luz muy teatral, muy amarilla, muy ámbar, partes quemadas que dices, o sea, el director de fotografía que es Alberto Claro, realmente no se me hace ningún novato. Y, o sea, todo esto que dices es que está mal, o sea, no me gusta. Lo hace con el aspecto de que es que esta parte cálida, esta parte amorosa es ficticia, o sea, no existe. O sea, realmente todo es más deprimente, todo es más cuestión de esta parte, ¿no? Lo que comentabas de separar la película, fíjate que yo vi mucho que manejan dos partes en casi todo. Maneja en cuestión una composición muy básica siempre, muy simétrica, muchas figuras, muchos triángulos, y esta parte de la dualidad, tanto de los personajes como de las escenas, como se me falta, de los colores, como que lo va manejando siempre en dos partes. La parte de mucho movimiento, las partes de cámara fija, por ejemplo, la escena que comentaron, donde está en la luna, una escena totalmente fría, colores azules y cámara fija. O sea, ahí llega después del movimiento y como que un relax, ¿no? En esta parte. Es como que va jugando mucho con esas partes. Sí, de hecho, tanto bueno, claro, creo que nada más usan cámaras con movimiento con las Fontaine. Porque en las otras tiene mucha cámara fija, con Christopher Bow, híjole, no me acuerdo qué más fotografía, es grandioso, sus fotografías. Es un español que es chileno, que estudió en Dinamarca y se volvió parte de Bow and Company, que es otra empresa que está también, de repente entra a Centropa, que es la de la Fontaine. Entonces, están como que trabajan mucho de estos directores, o sea, juntos, ¿no? Entonces, en Bow Company, él ha trabajado en un montón de películas con Christopher Bow. Entonces, y ahí podemos ver su fotografía, que no es ningún novato, pero claro que no, o sea, tiene unas cosas muy marcadas que aquí las cambia, aquí las rompe. Sí, fíjate que estaba viendo una entrevista de él y decía que disfrutaba mucho de las películas de Lars porque llegaban, obviamente planificaban qué es lo que iban a hacer y todo, y más. Creo que en esta película, no creo si fue en la de Melancolía, Lars que sí grabó los primeros, creo que 10 minutos, una cuestión él con cámara. Y luego se la pasó y dijo, vas.
y decía, ¿sabes qué? Pues no hay como que un estudio previo de los movimientos, del desarrollo escénico, todo eso, no es, ¿sabes qué? Pues va interactuando conforme los personajes van hablando, ¿no? Entonces también eso lo va haciendo muy dinámico. Eso lo aplicó desde Breaking the Waves. Es una película que es maravillosa, pero ahí sí sientes la cámara de video muy marcada y ahí empieza a hacerlo. Y de hecho era muy notorio porque en esa película, cuando está grabando, de repente se le iba de foco y no le importó porque era mucho más intensa la actuación en la que se iba de foco que en la otra. Entonces ponía la parte donde se le iba de foco sin importarle nada de eso, ¿no? Entonces movía todo eso y fue el ritmo de trabajo que tenía con los camarógrafos, que es, o sea, el director de fotografía sigue el movimiento con una indicación del director, pero no con un shooting list como normalmente se graba. Entonces sí, totalmente, eso es muy claro en esta película. Claro, obviamente la toma de Ofelia, o sea, tipo Ofelia y todo, claro que está planeadísimo, ¿no? Pero las otras, para la interacción entre los personajes, ajá, exacto. Ahorita que mencionas Ofelia, me gustaría escuchar, Emilio. Mencionaste que había 8 pinturas. ¿O cuántas pinturas son las que están en esta película? Hay varias, Ajá. pero yo analicé 5. Ok. Creo que la más interesante de todas ellas es pues, la de Ofelia. La de Ofelia, la pintura hecha por Laris, es muy icónica y aparte tiene aspectos técnicos muy valiosos, como que es extremadamente precisa en cuanto a la botánica. Ninguna de las flores que están pintadas ahí fueron al azar, sino que el pintor estuvo tiempo estudiando cada flor para poder representarla bien. Ahorita que mencionan esto sobre como una felicidad falsa, como si todo estuviera montado, hay algo muy interesante sobre el cuadro de Ofelia. Y es que para hacer este cuadro, el pintor le pidió a su esposa, bueno, sí, su esposa, para un modelo en una bañera que se estaba calentando para que ella pudiera flotar. Creo que hay como un paralelismo con esto, como un pequeño guiño dentro de la película, que es esta escena en la que la mamá y la hija se van a bañar, y incluso cuando se van a bañar no se quita el vestido de bodas. Algo más que encontré sobre esta pintura, o bueno, más bien sobre Ofelia, porque pues para analizar este tipo de cosas tenemos que saber el trasfondo, es que encontré una interpretación sobre esta situación complicada de si Ofelia se suicidó o murió por accidente, que dice que tuvo una regresión y en realidad solo estaba jugando en el bosque, o sea que estaba actuando como una niña. Siento que esto se puede enlazar muy bien con todo esto de la melancolía y la identificación con figuras paternas. Pero, mira, ahí ya no me quise meter más, creo que ya era demasiado complejo. Dije, sí, está chido el cuadro. Y hasta llegó. Yo también estuve viendo esto del cuadro de Ofelia y se me hizo interesante esto de que el pintor estuvo 5 meses al aire libre pintándolo y que acabó muy harto porque le picaban como mucho los moscos y las moscas y demás, y entonces decía que se sentía muy identificado con todo esto de las emociones de Ofelia y que justamente la modeló Elizabeth Sidal, creo que se llama, porque el agua no se calentaba, se enfermó muy grave. Entonces, que la expresión que tuvo del cuadro sí fue tanto como real, ¿no? Aquí me gustaría preguntar, ¿por qué se ve más representada Justin en la película en cuadros y no su hermana Claire, ¿no? O sea, ¿qué diferencia quiso ahí marcar también? Porque también es una parte importante de la cual no hemos todavía tocado, como esa contraparte, ¿no? De otro tipo de acciones, otro tipo de comportamiento que vemos en la película. A ver, Emilio, ¿y qué nos puedes decir tú? Ay.
¿Por qué retratan más a Justin que a Claire? No, si te soy sincero. Es que estoy pensando, podría ser que es como Justin es más como la protagonista de la historia, pero es que luego Claire tiene su propia parte. No sé, algo es que... Sí, yo sí creo que, a pesar de que está dividido en capítulos, sí hay, digamos, el narrador de toda la película es Justin. O sea, es la que lleva toda la peli, a pesar de que en cierta parte la veamos a partir de Claire, es Justin. Entonces, todo, y aparte es que Justin, volvemos a lo mismo, representa el planeta de melancolía y todo lo que hay alrededor representa no a Justin, sino a la melancolía. O sea, es como todo va alrededor de eso mismo. Entonces, no es nada más como el personaje, sino el concepto que lleva la película. Y eso es algo muy padre. O sea, el nombre de la película va en todo. Y eso está bien interesante. Ahorita que ves con este paralelismo de qué onda con estos dos personajes, yo metería un tercer personaje en esto, que sería el esposo, que si bien nos vamos a esta parte del final, que a mi parte se me hace muy interesante, ahí podemos ver un poquito del reflejo de cómo son estos personajes, ¿no? O sea, Justine está entregada a que esto va a pasar y acepta por completo lo que está. Claire Claire todavía está desesperada todo el tiempo, pero al final tiene más tranquilidad en alguna parte, en cierto momento, cuando está, sí, bueno, antes, sí, ya al final está como, no, pero antes cae de nuevo como, sí, tienes razón, está como algo puede pasar. Eso es gracias también al optimismo del esposo. Pero ese optimismo se cae cuando se da cuenta de que en serio no va a pasar nada y su única opción, que es el que le da sostén a Claire, es matarse, ¿no? Suicidarse. Entonces, tienes estos cambios de los personajes y me acuerdo mucho de una frase que dijo un profe una vez, que era, no me importa quién eres o qué cartas tengas, una cosa así, lo único que me importa es a qué te aferras cuando todo se derrumba, ¿no? Y creo que mientras Justine está completamente entregada a esto que va a venir, Claire está muy como consciente mientras tenga este apoyo de alguien que le diga todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero cuando lo pierde, cae completamente. Entonces ahí tenemos como estos dos parámetros, estos dos partes de personajes, ¿no? Fíjate que ahorita con lo que comentas, es muy interesante porque realmente Claire ya no tiene nada. Y en la escena, en la película lo comentan, se queda sin jefe, se queda sin trabajo, se queda sin esposo, el papá no la peló y todo. Y al fin y al cabo la hermana, pues, es su hijo. Yo creo que eso fue lo que le trauma y el por qué se aferraba tanto a querer solucionar algo que era inevitable, ¿no? Porque ella todavía veía a su esposo cuando pierde el esposo, pues se enfocaba en el hijo y realmente yo no, o sea, ella decía, no quiero nada, es más, hay una escena que no entendía, la verdad tuve que meterme a análisis para intentar entender que era la escena del caballo, que ella intentaba pasar el puente, intentaba pasar, y el caballo se resistía, y es esto, ¿no? O sea, que ella decía, yo quiero continuar, el caballo como que no hay por dónde, hasta que se enojaba, le pegaba y dijo, bueno, ya, va, ¿no? En una de las primeras escenas que el caballo se hunde, es como que el momento en el que dices, bueno, ya, no hay de otra, ¿no? Entonces ella se resigna a esto que ya va a pasar, ¿no? Y es que justamente lo que dijo Joaquín, yo creo que más bien el director, en una entrevista que estaba viendo, dijo que Justin y Claire para él era el mismo personaje. O sea, porque justamente la película la hizo teniendo un cuadro como de depresión. Entonces, él quería transmitir lo que estaba sintiendo con esa depresión, pues en esos personajes de Justin y Claire y la melancolía. O sea, todo giraba en torno a los sentimientos. Entonces, por eso, hace ratito que decías, Isaac, de esta primera parte y segunda parte, como muy claro, ¿no? Esta primera parte en donde te muestran a Justin, el matrimonio, la desestructuración familiar que tenía, esta madre pues dominante, este padre pues muy ausente, lo que sea, y ver cómo justamente Claire, tenía esa personalidad de orden, de control, ¿no? Orden en la boda, que eso va a salir, que esto, como todo ordenado. Y entonces, bueno, se veía más desesperada, con este miedo,
con esta huida, hace este compromiso, etc. Y ya en la segunda parte vemos cómo cambia eso, esas personalidades, ¿no? Claire se veía más angustiada por esta parte de la muerte, por esta parte de la destrucción, y Justin como que en algún punto se veía como si la libido parece haber sido restaurada, como traspasada en todo aquello que la hace sentir serena, que la hace sentir bien, ¿no? En esta escena, por ejemplo, le dice, eran 368 no sé cuántas bolas en el frasco de la boda. O sea, creía más como en ella, estaba como tranquila, como después de esa depresión que tenía, que no podía comer, que no podía ni bañar, que la hermana la tenía que bañar, como después, pum, hace este cambio y come, ¿no? Mete estos dedos en la mermelada y está comiendo chocolates y, o sea, como toda, pues sí, como esperándose esa venida, esa muerte, y que todo lo contrario, sí, angustiada, desesperada. Muy marcadas estas dos partes. Yo creo que también, agregando con esto, Claire es como esta negación ante como la depresión melancólica, ¿no? O sea, es como el exigirle a la hermana, ¿no? Esto es que tienes que ser feliz, ¿no? Desde la primera parte, ¿no? Tienes que ser feliz, tienes que estar bien, ¿no? Y a esta le dice en una escena, ¿no? Es que sonrío y sonrío, ¿no? Pero no le sale. Y no soporta ver a su hermana así. Y hay como esta ambivalencia de emociones, porque hay como dos escenas que le dice, es que te odio tanto, y luego le dice, y luego la cuida, ¿no? O sea, la baña y todo, ¿no? Y yo creo que es como también esta, asemeja como esta parte a lo mejor reprimida que ella también siente, porque pues viene de la misma familia, ¿no? Nada más que ella estuvo un poquito mejor y pudo hacer como medio su familia, pero pues tiene más o menos estas mismas heridas. Y entonces a lo mejor ella pudo taparla, pero entonces creo que cuando viene como el simbolismo de melancolía y la muerte y así, ella empieza con esta angustia y se empieza a poner como muy caótica ella misma, ¿no? Y creo que es como el no poder, ¿no? O sea, a lo mejor que no lo sé, pero yo lo pienso así, que tal vez es como ilustrarnos que el hecho de no estar bien, pero no demostrar como las emociones y esto del orden y ser como obsesivas y tener esta vida, pues no quiere decir que estás estable, ¿no? Que uno tiene que sentir también estas emociones, que se tiene que permitir verlo, ¿no? Hay una frase que dice el niño, que es un planeta que todo el tiempo se estaba escondiendo del sol, pero ahora que está pasando va a pasar justo al lado de nosotros, ¿no? Y también a mí se me hace como este simbolismo de decir que estaba ahí, ¿no? Estaba escondido, pero y ahora ya no hay de otra y todo el mundo lo va a tener que ver y va a arrasar con nosotros. Y como la imagen principal no va a chocar, o sea, se va pues sumergir, ¿no? Y con todo, ¿no? Hay un comentario en Zoom que hizo Lucía del Valle, no sé si todavía nos sigas sintonizando y escuchando, que dice que el color azul desde la teoría del arte representa la melancolía, pero, y bueno, dice más cosas, pero me gustaría, si gusta participar, Lucía, que nos haga referencia de su comentario, muy importante. Claro, si tiene el deseo de participar, que nos escriban en el chat. Espera tantito. Sí la podemos escuchar si quiere hablar. De igual forma, en lo que nos contesta, también quien guste participar aquí presencialmente, podemos pasar el micrófono. Quien quiera hacer alguna observación que se nos haya pasado hasta ahorita de la película también es bienvenida. ¿Ya contestó? Ah, sí. A ver. No, yo creo que sí me escucha, ¿no? No, el micrófono. Ah, pero por eso. Te paso el micrófono. Yo solo quería comentar que hay que hacer notar quizá que la melancolía está un poco del lado de entonces,
esta es una diferencia esencial con la depresión. Y así se ve la película, ¿no? O sea, como una locura, desde el principio hasta el final. Y entonces, pues bueno, Lars von Trier, yo obviamente no sé tanto de cine como ustedes, pero pues sabe de muchas cosas, porque entonces está consciente, a mí me parece, que la melancolía va del lado de la psicosis, ¿no? Y otro comentario que tenía es como Claire, me parece ahorita que los escuchaba así como el super yo, ¿no? Y pues también alguien que está de ese lado con un super yo tan rígido y demás, pues está bien pinche loquito también, ¿no? Entonces ella también, ¿no? Está muy sana, como decía Mariana, ¿no? El orden, la perfección o la estructura y demás, pues la salva de psicotizarse quizá, ¿no? Y algo bien padre, creo yo también de la película, es ahorita que Mariana mencionaba que Freud en su texto de Duelo y Melancolía dice: la sombra del objeto recae sobre el yo. Pues la sombra del objeto, de quién sabe qué objeto, de que perdió, y no sabe qué perdió con él, sino, o sea, no sabe qué perdió con el objeto, pero perdió algo, Justin, y la vuelve loca, ¿no? Y de ahí no va a salir, ¿no? Y trabajar con estos pacientes pues es bien difícil porque están del lado de la psicosis. Entonces, ¿qué tanto se puede hacer con ellos? Pues quién sabe. Y luego algo que me viene también a la cabeza, bien bonito, que decía Freud que el enamoramiento se parecía mucho a la psicosis, ¿no? Por el empobrecimiento del yo. Melancolía, pues también, ¿no? Es como un enamoramiento consigo mismo y entonces no hay vínculos, no hay... Entonces cuando el güey, me acuerdo, le da la foto de que compré el terrenito y la deja ahí, ¿no? Pues ella nada más está con ellos, ¿no? No está con nadie más. Sí, ahorita que mencionas eso, por ejemplo, esto de melancolía, el planeta de melancolía, se me hace como esta referencia de lo real, ¿no? De lo real, de lo que no puede ser simbolizado, y cómo eso creo que es lo único que puede llenar a Justine del agujero, o sea, de este vacío que ella tiene, y entonces por eso se siente como en el goce o llena cuando aparece, ¿no? Y también otra cosa, que como, o sea, cuando está en esta, había una cosa que también en Duelo y Melancolía Freud dice, que el melancólico, algo así decía, como que no tenía vergüenza con los demás, como de sentirse o, ¿cómo se llama? Verse o exponerse a los demás en este grado, porque es como una forma de agresión hacia los demás, la autopunición y el castigo y el estar así porque me tienes que cuidar y porque estoy muy mal, no es una agresión directamente hacia el otro, ¿no? Pero es una agresión indirecta porque pues te estás, disculpen la palabra, pero te estás chingando porque me tienes que cuidar, ¿no? Es como la hermana que tiene que estar así con ella, ¿no? Que justamente es el diálogo de todos los invitados, ¿no? Que hacen algo referente a, ay, otra vez ella hizo, otra vez hiciste eso, espero que no te comportes de esta manera, ¿no? Como esa represión. Y es que, como decías, ¿no? Esto, por ejemplo, en la clínica, pues siempre va a haber una renuncia, ¿no? Estas personas como melancólicas, porque justamente en el tratamiento ven la cura cerca o progreso y lo ven como un peligro. Lo ven como un peligro porque esa posición de víctima, pues es muy difícil. No sé si quién era la que iba a participar en Zoom, ¿yo no? No, pero no hay problema. A mí me gustaría agregar algo ya como parte de una... ok. Bienvenida, gracias. Lucía. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, sí. Hola. ¿Cómo están? Un gusto estar en esta reunión, me encanta. Muy productiva. La verdad que los conceptos son muy científicos, ¿no? Viene de la teoría de Freud, muy del psicoanálisis. Realmente me encanta estar participando. Y bueno, desde la teoría del arte, como le decía recién en los conceptos que le envié, bueno, yo soy artista plástica y bueno, justo estaba viendo, ¿no?, sobre lo que hice sobre melancolía. El color azul es muy representativo precisamente de la melancolía, de la tristeza, de la introspección, ¿no? Como eso es representativo, por ejemplo, de la soledad, de cuando uno
digamos, que se imbuye hacia adentro de uno mismo y vuelve con una idea, digamos, renovada. En este caso, bueno, es la tristeza y la desolación, ¿no? De que ha pasado a la actriz. Pero bueno, este es mi aporte desde la teoría del arte. Por ejemplo, nosotros vimos mucho durante el barroco, cómo predominaba, digamos, el color oscuro, el oscurantismo, y bueno, y también la tristeza, ¿no? Porque era un periodo de la sociedad y de la humanidad donde no eran épocas muy buenas, digamos, para toda la sociedad. Entonces, este es mi aporte a través del arte. Y bueno, y en cuanto a la obra de James, de Ofelia, también tiene mucha relación, ¿no?, con la película. ¿Se escucha? Sí. Digamos porque, que bien la analogía, ¿no? Porque si bien la actriz es muy análoga precisamente en la representación física, como digamos, escenográfica, como la muestran en el film, pero la obra, digamos, me encanta porque tiene mucha, digamos, viene del prerrafaelismo, donde toman mucho precisamente la teoría de la literatura, de Hamlet, ¿no? Es de la obra que estamos citando a través de la pintura, y la analogía que hace precisamente todo dentro del contexto de la naturaleza, como hacen en la película, ¿no? Así que me encanta digamos, de dónde parte, digamos, para llegar al espectador, cómo impacta al espectador a través de una obra de arte, ¿no? Que es sublime, lo que le escribí recién. Cómo está relacionado, ¿no? Sublime precisamente, ¿no? Lo conocido, lo desconocido, el misterio y la muerte. Yo creo que ahí se activa el concepto de pulsión de muerte, diría Freud, ¿no? Cómo va relacionado, digamos, el arte, que para mí es sublime, y todas las teorías que se combinan y que se conjugan, digamos, para llegar a formar un solo concepto y transmitir al espectador. Bueno, ese es mi aporte desde Argentina. Muchas gracias, Lucía. Sí, tienes razón. Y fíjate, otra imagen que no hemos dicho y que creo que es muy significativa, bueno, a mí me gustó muchísimo y que tiene como estas, bueno, yo creo que tiene como esto oscuro, pero a la vez claro, es la imagen en la que ella va caminando y que la van sosteniendo unas raíces y que no puede avanzar, ¿no? Por más que ella intente, y creo que es muy significativa porque son varios diálogos que ella dice en la primera parte, de que se siente así, que quiere avanzar, pero que no puede, ¿no? Que algo la jala. Y creo que es como, yo siento que es como ese intento como un poco de salir de eso, pero que es más fuerte. Yo siento esta pulsión que dices de muerte que la jala y que no puede, pues que al último se rinde, ¿no? Sí, con el lobo y con el caballo, también su caballo que se cae, porque es su caballo, es Abraham, ¿no? Se llama. Y también eso, ¿no? Y toda la parte primera de la película es todo el significante muerte. Y es todo lo que va a pasar en la película. El director nos relata todo lo que va a pasar en la película en la primera parte, y es pura muerte, ¿no? Los pájaros cayendo, el caballo que se cae, todo esto, y la canción de fondo, que no hemos dicho eso también, que es muy importante, que es la ópera de Wagner, de Tristán y Isolda, que también es muy significativa porque pues estos personajes en la ópera mueren como de amor, ¿no? Al último. Y entonces, pues al último ella, digamos, que muere por este objeto de amor, ¿no? Que no fue como por figuras primarias. Entonces, al último viene como también este simbolismo. Ahorita que comentabas de este inicio de los 16 cuadros que están al principio, siempre en el arte, por ejemplo, cuando vas a ver, estás en un museo, estás viendo una fotografía, una pintura, lo interesante es de que no te dejes salir, ¿no? O sea, que la vuelvas a ver, que no haya algún componente que te haga salirte. Y eso es bien interesante con la película, porque realmente es un resumen de la película. Entonces dices, espérame, cuando la ves por primera vez no la entiendes.
ves toda la película y dices, tengo que volver a verla, ¿no? Y ahora sí es cuando vas analizando cada uno de los cuadros. Ahorita uno de los que comentabas que se me hizo muy interesante y que realmente todavía no sé qué es lo que quiere dar a entender el director o el de fotografía. Es esta escena en la que la rama, ella va vestida de novia y las ramas la van deteniendo, ¿no? Cuestión de composición, por ley de la mirada, si uno va de derecha a izquierda, quiere decir que está regresando, ¿sí? En Occidente. Pero estamos hablando que es una cuestión europea, pero el director de fotografía es latinoamericano. Entonces, esta cuestión de que dices, ok, ella quería volver a sus inicios y no la dejaban, o ella quería escapar y no la dejaban, ¿no? ¿Sabes? Esta parte me da, la verdad no sé qué es lo que quisieran dar a entender, porque ya que tenemos ambas vistas, ¿no? Yo, Acá está, perdón. si mal no recuerdo, va de izquierda a derecha, ¿no? Izquierda, derecha, izquierda. Entonces tiene que ser algún regreso, porque a pesar de que sea chileno y el otro europeo, seguimos hablando de cultura occidental. Si ya la lectura oriental ahí cambia completamente todo ese sentido. Pero sí, o sea, es bien interesante que en esos 16 tipo de, viñetas nos estén contando toda la película. O sea, ya sabemos que van a colisionar los dos planetas. Sin embargo, digamos que hacia el final, estamos esperando un Armageddon, ¿no? Como en toda esta cultura norteamericana que nos han dado el cine, de que al final todo va a estar bien, y acá dices, no, al final nada va a estar bien. O sea, es algo, porque la película te deja un sentimiento, ¿sí?, de tristeza al final. O sea, termina la película y quedas con un vacío de, wow. No, pero siempre está esa esperanza en casi como toda nuestra cultura de cine, de historias, de que al final algo va a pasar, un Deus ex machina, un lo que quiera, y algo los Simpsons, ¿no? Este meteorito que va a caer y que ya van a morir y que al final se convierte en una piedrita del tamaño de un cabezón de Chihuahua, ¿no? O sea, siempre pasa algo, y sin embargo, en este momento pasa y te quedas con ese mismo sentimiento de, wow, o sea, ya no hubo nada. O sea, el mismo sentimiento que tenían los personajes lo llevamos nosotros. Y retomamos el inicio de esta obertura de Tristán y Isolda, de Wagner, con esas imágenes que ya nos contaban ese asunto, que ya nos dejaban ver que algo detenía a Claire, que los animales se morían, que la naturaleza desbordaba, o sea, que la naturaleza era la que iba a reinar todo en cierto momento. Todos esos elementos de la energía, del planeta chocando, de todo, lo recordamos y decimos, no puede ser, o sea, ya sabía que eso iba a pasar y yo seguía esperando alguna otra cosa. O sea, es como, todavía te lo remarca. Y si no han visto la ópera de Tristán y Isolda, hay una versión como 2014-2015 con una escenografía muy bella. Y oigan, bueno, saliéndome un poco del tema, pero no tanto del tema de esto de las pinturas, me pareció muy interesante que en una de las pinturas que pone en la sala, que es David con la cabeza de Goliat de Caravaggio, yo no sabía eso, y cuando la estuve investigando, el David, no sé si ahí Mónica se los puede poner, pero entonces está con la cabeza así, y entonces lo que investigué es que la cabeza es el mismo Caravaggio, el autorretrato, ¿no? Y entonces es como, si se fijan, es como si estuviera hacia el frente, como exponiéndonos, ¿no? Y viendo la muerte así de frente, ¿no? Mostrándonos esto cara a cara y como lo siniestro, ¿no?, de esta muerte. Entonces, es como, justamente yo creo que eso es la película, como mostrarnos así a la muerte, ¿no?, en todas sus letras, ¿no? Pasaría eso de, si Lars von Trier no hace esta película, se suicida, ¿no? O sea, es como esa forma de sacar todo eso que tienes, porque es mucho, algo muy interno que está puesto en ello.
Algo que cabe mencionar sobre esa pintura de David con la cabeza de Goliat y que se me hace muy interesante es que el pintor Caravaggio, en realidad hizo un autorretrato. Él es Goliat en esa pintura. Y la verdad sí se me hizo muy, o sea, concuerda perfectamente con la película, porque un poco de contexto es que Caravaggio estaba pintando este cuadro mientras era perseguido por autoridades. Honestamente no sé por qué ni cuándo, pero querían ejecutarlo y pinta este cuadro en el que sale David decapitándolo, pero es el mismo, el propio autor. Esto también pues, nos remite otra vez a esta idea de muerte, pero también es como la idea de muerte de uno mismo. Es muy interesante. Esta escena en la que Justina agarra todos estos cuadros y se empieza a acomodar, se ve muy accidental, pero para mí no lo es. No, ajá, como ese cambio de, es que no sé bien si se llaman así, pero suprematistas, como algo más cuadrado, como algo más, sí, como arte contemporáneo, ¿no? Y luego esas figuras como un poco más representativas y con más simbolismo. ¿Alguien más quiere participar? Adelante. Yo solo iba a decir que, pues así con mi pesimismo de siempre, ¿no? Pero pues es que así es la vida, ¿no? O sea, es así, esa película, ¿no? Y entonces si el Lars no la hubiera hecho, se suicida, y si nosotros no vemos esas películas nos suicidamos, y no vamos a análisis también, y así otras cosas, ¿no? Algunos, otros lo manejan mejor y fingen ser más felices y así, ¿no? Pero también me recuerdo de una frase, me recuerdo de algo, o sea, ahorita venía a mi cabeza cuando Mariana hablaba del amor, ¿no? Está muy sonada de Lacan, ¿no? De amar es lo que no se tiene, dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Y ella pues da lo que, o sea, ahí está todo eso, ¿no? O sea, da lo que no tiene y a quien no es, ¿no? Y así toda la vida. Y también con lo que decía Joaquín, pues yo pensaba en, además de lo siniestro, lo real, la muerte, pues ahí Lars von Trier representa la falta, ¿no? Y siempre vamos a estar en falta y así es la vida y ni modo, ¿no? Entonces, es terapéutico a veces ver estas películas, más que deprimente. Por lo cercano a lo que uno nos dirá. ¿Alguien más quiere agregar algo en Zoom también? Que esté levantando la mano, ¿no? ¿Todos bien? Aquí en el público. A ver. Pues primero, muchas gracias por habernos invitado otra vez a este tipo de reuniones que son muy fuera de lo normal y muy ilustrativas. Yo vuelvo a repetir, mi trabajo también es la psicología y me encanta el cine. Y yo llego al cine y me olvido de mí y me dedico a ver la película. Y esta película a mí me atrapó desde el momento en que empecé a oír la música. Es una película que toca todos los sentidos y la cámara movible me hizo ser parte, ser una actriz de película, ¿no? Y yo que la fusión, y para mí lo más importante, lejos de todos los personajes humanos, el caballo fue para mí lo más significativo. ¿Cómo puede ver a alguien que te cuida, que te previene, que te dice qué va a pasar y no lo entiendo, ¿no? Eso para mí fue como muy importante. Lo segundo fue esa fusión de verse ella desnuda, bañándose con la luz del planeta de melancolía. Eso para mí fue el clímax de la película, ¿no? O sea, cómo me puedo fusionar yo con mis propios sentimientos y olvidándome que existe todo lo demás, y la desesperación de la hermana de no poder lograr lo que ella había hecho, ¿no? Y al final, este actor fue, el director de la película nos deja marcadísimos y con una sensación de melancolía, que para mí eso es, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, pues chocó el planeta, y la confianza del niño de esa destrucción, estar con los ojos cerrados y de la mano de las dos adultas que para ellos fueron significativos, a mí me dejó melancólica, ¿no? Y para mí la melancolía no es un sentimiento de frustración, es un sentimiento que se debe de disfrutar. Y termina con la música,
vean que para mí Wagner es padrísimo. Eso me despertó, me relajó y dije, te puedes permitir ser melancólica y poder disfrutar ese sentimiento sin tener que ir a un psicólogo, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias. Y fíjate lo que dices, a mí se me hizo también muy, muy bonito que termina la película con toda esta música y muy fuerte, ¿no? Y estas emociones como al tope, los créditos en silencio. Y luego ya empieza otra vez la música. Pero está un espacio en silencio, entonces quedas así como, ¿no? En pausa, como tramitando todo lo que acabas de ver. Ese momento, me tocó verla en cine. Ese momento donde se termina y aparte todos los que están ahí quedan también en silencio por completo y ¿qué pasó? O sea, justo el asunto de qué pasó y sales de la sala y ves la cara de todos así de ¿qué ocurre? Porque algo pasa, algo tiene estas películas que sí, algo te mueve, aunque no lo quieras ver, aunque no lo creas, algo te mueve. Y ya después de una anécdota así rápida, para una clase justo de las 11, se me ocurrió ver, no, me entré como 12 películas, me faltó una, no me falta Europa, eso no la he visto, me vi todas las películas en semana y media. Y luego estuve rarísimo, un mes y cacho, ¿no? Pero sin saber qué me pasó, en serio, sin saber qué pasó, como que las vi así como por clase, ¿no? Para ver, y después lo procesé y fue como un golpe fuertísimo. Un chorro de cosas que pasaban, un chorro de cosas que traía, así de, ¿qué onda? Durante un mes. Así que después dije, pues, ¿qué me pasó? Y dije, a ver, no comí esto, vi las eso. ¿Alguien más que quiera concluir con alguna opinión de aquí de los expositores? Raúl. Bueno, ahorita para concluir, precisamente esa escena final, yo creo que dentro de la fotografía, me encantó el póster, me encantaron los 16 cuadros del principio, esa composición que tiene el final tan simple, o sea, es realmente te pones a analizarla, es un punto de fuga que hacen las hierbas hacia los personajes. Es un triángulo que es la famosa cuerda que le hacen al niño. Son ellas tres que también forman el triángulo. Este planeta que enmarca con un medio círculo al final, un horizonte altés, o sea, todo concuerda tan padre que te va, o sea, tiene una estabilidad menos por la hermana. Es la única que sigue moviendo hasta el final. Sigue, los otros ya están muy tranquilos, el niño, Claire y Lucina empieza a moverse, y de repente el sonido ni siquiera, como que empieza el pum, el pam, no sé, y silencio. Nada más empieza a iluminar en blancos y créditos. No, a mí me encantó esa parte. Bueno, yo nada más quiero agradecer a las personas que vinieron aquí presencial, quiero agradecer a las personas que estuvieron ahí en Zoom. La verdad es que nos gusta mucho hacer estos eventos porque, bueno, nos gusta mucho ver películas y nos gusta mucho el arte, y creo que también las personas que Jessica y yo invitamos pues son personas muy valiosas, y entonces, bueno, les queremos agradecer eso. Y también nos gusta mucho escuchar a los asistentes porque siento que nos enriquecemos mucho con las opiniones de todos, porque hay muchas cosas que no todos vemos, ¿no? Los comentarios son distintos y entonces creo que eso es muy valioso. Y yo quisiera como ponerles ahí en Zoom están las redes de nuestros invitados especiales, para que sigan sus trabajos, porque de verdad son personas muy, pues ahora sí que muy valiosas en cuanto a lo que hacen. Por ejemplo, Raúl es fotógrafo, entonces pues tiene sus fotos muy artísticas, y luego Emilio hace dibujo, él se especializa más en dibujo de anime. Y luego Joaquín pues hace cine y también da clases de cine, entonces también ahí si lo quieren seguir. Y bueno, aquí nuestro moderador pues tiene un negocio
de lasañas muy ricas. Entonces también pusimos sus redes ahí que nos apoyó en esto. También queremos dar las gracias aquí a Chao, que nos abrió las puertas. Si vienen aquí a San Luis, es muy recomendable el espacio. Aquí también tienen una tienda donde hacen artículos 100% mexicanos, de artesanos, entonces hay cosas muy bonitas. Y pues también les dejamos nuestras redes de Desempolvando lo Inconsciente para que nos sigan en Instagram, en Facebook, donde subimos contenido cada semana. Y interesante también. Y gracias a Dani también por apoyarnos a conectar todo. Dani también aquí está, que nos apoya con el sonido. Dani, que te conoce. A Mónica también. Nos apoya con el sonido y el audio y todo. Y que se vino muy temprano a apoyarnos. Mónica, que nos apoya en el Zoom. Y bueno, también y los seminarios. Para que estén al pendiente, como dijo Mariana, pues en nuestras redes subimos ahí pues, información muy interesante. Igual cada mes hacemos este tipo de eventos que nos encantaría que nos siguieran acompañando. Y pues los seminarios que tenemos, si les interesa, pues ahí está nuestro teléfono, creo, nuestras redes, para que se comuniquen. Están muy interesantes, de verdad, los dos doctores muy preparados. Ya hemos tenido muy buenas experiencias con ambos, entonces pues inscríbanse. Y que siempre ofrecemos un 10% de descuento cuando asisten a nuestros eventos especiales, entonces ahí ya nos mencionan que asistieron. Y les damos material de lectura digital, también eso es importante. Bueno, muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias a todos, gracias. Sí,